Mari Mari Pupeñi Mari Mari Pulamien, lo prometido es deuda. Y como no hay deuda que no se pague, ni plazo que no se cumpla, vamos a hacer el prometido saño en metal. Así que, amule. Feley Pupeñi Pulamión, vamos a comenzar. Necesitamos un pañito, un cartón o una madera puede ser para poner de base y nuestra bolsita de greda. La vamos a abrir entonces y vamos a comenzar para fabricar primero que todo un piulo. Se dice el mapudungun un lulo como con forma de gusano, se llama piulo en el trabajo de la greda, ¿ya? Y la greda se llama rag. Entonces cuando hacemos este piulo vamos a comenzar enrollándolo para fabricar y generar la base de nuestro saño de metagua, de nuestro jarro chancho. Lo primero que haremos entonces será hacer un enrolladito, una espiral, y luego le pasamos el dedo borrando todas las separaciones y fabricando como una tortilla. Una vez que está derechito, entonces lo damos vuelta por el otro lado y hacemos por el otro lado lo mismo. Y desde ahí en adelante entonces comenzaremos a fabricar nuestro metagua. Ya tenemos la base del metagua, la parte de abajo de nuestra vasija. Entonces sacamos otro poco más de greda y comenzamos a armar, ¿cierto?, este piulo. Y una vez que tenemos el piulo, más o menos tienes que quedar de la anchura del dedo meñique, del dedo chico, y ahora lo ponemos encima de la base, no al costado, sino que justo encima, para que vaya subiendo la altura de este saño metagua. Este trabajo ustedes ya lo conocen. Luego entonces seguimos, ¿cierto?, con nuestro dedo. Vamos a trabajar solo con el dedo en esta ocasión. Seguimos nosotros uniendo el piulo a la base y lo mismo hacemos por toda la orilla, ¿ya? Con mucho cuidado, con mucha delicadeza, tal como se ve aquí en la imagen, ¿cierto? Vamos borrando la separación que hay entre el piulo y la base, y cada vez que vamos poniendo el piulo encima, entonces nosotros vamos con el dedito vamos borrando, haciendo para que se haga un solo cuerpo, una sola masa solamente. Y entonces continuamos. Seguimos haciendo nuestro piulo, ¿cierto? La base del trabajo del metagua va con el piulo, así se trabaja. Se hace un piulo, ¿cierto? Y aquí lo ponemos justo encima para que vaya subiendo el metagua. Entonces, nuevamente con nuestro ahí yo me mojé las manos, ¿cierto? Me lavé las manos porque estaba muy pegajoso. Con un tarrito que tengo aquí justo a mi lado. Entonces va quedando, cuando la mano está mojadita, va quedando un poco más suave, un poco más liso el trabajo. Se puede apreciar en la imagen. Y entonces hacemos por dentro y por fuera. Cada vez que yo voy uniendo este piulo con la base, tengo que poner por el lado de adentro un dedo para que sirva de apoyo y no se vaya deformando el metagua al yo ir empujando con el dedo. Lo mismo cuando trabajo por dentro, por el lado de afuera yo voy poniendo un apoyo, voy afirmando con la manito por el otro lado, ¿ya? Entonces ahí voy haciendo el piulo y lo voy poniendo encima, ¿cierto? Y ustedes se fijan que trabajo por fuera, pero por dentro voy poniendo un dedo para ir afirmando y que no se vaya deformando el metagua. Esto se hace con mucho cuidado. Yo lo estoy demostrando de manera más rápida aquí para que el video no sea tan largo y tan aburrido. Más que todo me interesa darle explicación para que esto funcione y ustedes puedan entender lo que hay que hacer. Ahí ya va subiendo el metagua muy bien. Entonces saco otro pichín, otro poco de rag, de greda, para continuar fabricando este piulo, este lulo, para construir nuestro metagua, ¿cierto? Ahora lo pongo nuevamente justo encima, y si ustedes se dan cuenta, yo cada vez que voy trabajando voy poniendo por dentro un dedo, el dedo gordo o parte de la mano, ¿cierto? Para afirmar, para que no se vaya deformando tanto el metagua cuando yo voy trabajando por el lado de afuera.
Lo mismo cuando trabajo por dentro. Por el lado de afuera yo voy poniendo entonces también la mano, ¿cierto? Ahí se aprecia. Cuando trabajo por dentro también pongo la mano simulando la misma figura que tiene el metahue. Y ahí ya vemos que va quedando más o menos ordenado este metahue. Nuevamente me lavo las manos, me enjuago, que tengo un tarrito al lado, y con las manos más limpias otra vez, entonces le puedo pasar para darle más suavidad al trabajo, se ve más suavecito. Y entonces lo voy hormando, le voy dando la forma bien redondeada, bien simétrica, para que me quede un saño metahue muy bonito. En esta parte vamos a hacer solamente el cuerpo, ya la parte redondita del cuerpo del saño metahue. Continúo yo haciendo un piulo, el que voy a poner una vez más justo encima de este metahue que va subiendo, justo encima, no hacia la orilla de afuera ni hacia la orilla de adentro, sino que justo arriba, para que suba derecho hacia arriba. Entonces vuelvo a unir por dentro y por fuera, siempre apoyando por el lado de adentro con un dedo y girando a su vez todo el trabajo para poder irlo viendo por todos los lados cuando voy trabajando. Y le voy dando una buena forma, ¿cierto? Siempre con un dedito por dentro lo voy hormando, le voy dando una forma, ¿ya? Para que quede muy bien. Lo hago con suavidad, no lo hago fuerte, lo hago suavecito, ¿cierto? Para que quede muy bueno mi trabajo. Recuerden que el espesor, o sea el grosor del piulo y del metahue, tiene que ser más o menos como de 1 centímetro, o como la anchura del dedo meñique. Ahora voy a hacer la última parte con este último piulo, y aquí lo voy a poner cargadito hacia adentro un poco el piulo. No la voy a poner justo encima, sino que un poquito más hacia adentro, para que ya se vaya cerrando la parte de arriba. No es justo encima, sino que ahora va un poquito más hacia adentro, ¿ya? Y entonces va quedando unido, ¿cierto?, el piulo al cuerpo del metahue. Ya se va generando el cuerpo del saño metahue. Será la primera etapa, la primera parte de este video que haremos solamente para hacer el cuerpo del saño metahue. Y ahí ya vamos entonces terminándolo por dentro y por fuera. Con el dedo suavemente le voy pasando y afirmando con la mano por fuera. Si se dan cuenta, siempre va la mano por fuera para no deformarlo, ¿cierto? Me sirve de resistencia para que no se deforme el metahue. Y así muy bien. Ya, esta será la primera parte entonces del metahue que haremos. Ahí ya va quedando terminado. Voy procurando que tenga una forma muy redondeada, y lo dejaremos hasta el día de mañana, y mañana haremos otra parte con este saño metahue. Muy bien, gente muy fallantes.